Bueno, faltan 9 minutos para las 6 de la tarde. Vamos a abordar un tema que por supuesto preocupa. Los trabajadores de Codelco han hecho una advertencia. Han señalado que incluso podrían llegar a paralizar sus funciones. Esto si la compañía no adopta mayores medidas contra el coronavirus. Aseguran que las precauciones tomadas hasta ahora han sido insuficientes. Falleció un trabajador incluso. Bueno, para conversar sobre este tema vamos a establecer contacto con el ministro de Minería, Baldo Procuriza, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ministro, antes de entrar en el tema de Codelco, lo que plantean los trabajadores, ¿ha estado usted en contacto con el ministro Monkever? ¿Conversó con él? ¿Cómo está? No he estado en contacto con él, solamente por WhatsApp me enteré hace unos minutos atrás que ha dado positivo, ¿no? Perfecto. Bien, bueno, entremos en el tema. Los trabajadores han señalado que no se están tomando las precauciones. Usted ha hecho un llamado al autocuidado en la minería en general, pero aquí lo que están señalando ellos es que la compañía no está tomando las medidas necesarias y que incluso hay un trabajador que falleció. A ver, primero que nada, yo creo que los dirigentes sindicales tienen como labor preocuparse y tomar estas medidas y exigir que se tomen medidas para cuidar la vida y la salud de los trabajadores en general. Y quiero decir que justamente por la denuncia que ellos han hecho, en el ministerio hemos tomado la decisión ya hace una semana atrás para que el Cernagiomín y los Ceremi de minería de cada una de las regiones se constituyan en las faenas mineras para resguardar que se cumplan los protocolos sanitarios exigidos para los efectos de evitar los contagios con el coronavirus. ¿Ministro? Quiero decirle que las medidas que ha adoptado la minería en Chile en general, y estoy de acuerdo que seguramente en algún caso, en alguna de las empresas pueda no ocurrir, pero en general las medidas que han adoptado las empresas, los trabajadores, los dirigentes sindicales y sus familias son de un tremendo esfuerzo y se los quiero agradecer. Y le voy a decir por qué. Porque en Chile hoy día todas las empresas de la gran minería, de la mediana minería, están funcionando con dotaciones mínimas. Hay una cantidad enorme de trabajadores que ha sido desmovilizado. A muchos, no a todos, se les está pagando sueldo desde que empezó el tema de la pandemia. Sí. Tenemos en los proyectos en construcción más de 26.000 trabajadores desmovilizados. Eso es un tremendo esfuerzo. Hoy Sí. día las medidas van entre turnos de 14 por 14, que es un sacrificio enorme para los trabajadores y para sus familias. Sanitización de los buses, separación en los lugares de los comedores, exámenes permanentes de temperatura al inicio y al término de la jornada, y así sucesivamente una ¿Ministro? serie de medidas, y que han dado como resultado, y con esto termino, han dado como resultado que en Chile tenemos un número muy bajo de personas que se han contagiado en la actividad minera. Ahora, eso, por ejemplo, bueno, lo que usted nos señala es bien distinto a lo que plantean los trabajadores de Codelco, por ejemplo, que dicen que no ha habido fiscalización, que no hay protocolo, que no hay estándar, que no hay implementos, incluso lo que plantean ellos. Bueno, hay un trabajador que murió en la faena en Chuquicamata precisamente producto de esto, ¿no? ¿Cuáles son los datos que tiene usted de los contagios que hay en Codelco, ministro? En Chile tenemos 217.000 trabajadores que trabajan en la minería y en este minuto la última información que tenemos total de todo el sector minero llega aproximadamente a 825, cifra de ahora, de esta semana, porque esta semana ha recrudecido. Pero no quiero quedar con el tema que me planteaba usted recién. El trabajador que falleció en la división Chuquicamata no se contagió en la faena. Hay información, yo he pedido información por escrito a la empresa y la información que ellos me entregan es que él se contagió en su casa y no en la faena. Ahora, claro, aquí hay un planteamiento que realizan los trabajadores respecto a que se adopten estas medidas. ¿Ha habido algún acercamiento con ellos? Usted dice que recién hace
poco se tomó la decisión de personal de Sernagiomín para que concurra a las faenas. Sabemos que es complejo, sabemos la importancia también de mantener la producción, la importancia que va a hacer la industria minera también para la reactivación del país. Es por eso que es importante que no se detenga la faena, pero siempre y cuando se den las condiciones necesarias también para los trabajadores, porque es complejo el escenario, continuar trabajando, usted nos decía 14 por 14, y más cuando no se dan las condiciones de seguridad, las condiciones sanitarias para que cumplan con esta labor que es tan compleja. Es más difícil aún, ministro. Karim, yo creo que usted tiene toda la razón y los dirigentes tienen todo el derecho y tienen el deber de exigir que en todas las faenas se respeten las disposiciones y los protocolos de seguridad. Y por lo tanto, yo quiero decirle que no hace poco yo he tenido contacto y lo hago en forma permanente con el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Patricio Elgueta, y le he estado mandando información para los efectos de que ninguna de estas faenas que tenemos alguna denuncia quede sin una fiscalización y una sanción, claramente. Pero quiero decirle que cuando veo las declaraciones, por ejemplo, del alcalde de Calama, de la alcaldesa de Antofagasta y de otros alcaldes que dicen públicamente que la gente no respeta las cuarentenas, que la gente no usa las mascarillas, que no respeta los toques de queda, yo creo que es muy difícil, a pesar de que la autoridad y que las empresas tomen decisiones, y vuelvo a repetirle, no descarto que en alguna empresa esto no se cumpla, y por eso que hemos pedido a Sernagiomín, que es el organismo fiscalizador de la minería, ministro, o sea que una fiscalización a fondo. ¿Usted culpa a la ciudadanía entonces por lo que dicen los ministros? Porque uno podría decir, pero déjeme plantearle algo, ministro, porque, por ejemplo, pero usted está diciendo que los alcaldes de Calama y de Antofagasta han dicho que la ciudadanía no está respetando las cuarentenas, pero yo le planteo, por ejemplo, lo que ocurre en Calama, que entró recién ahora, esta semana, en cuarentena, cuando el número de contagios venía aumentando considerablemente, y ahí hay 4 divisiones de Codelco. Entonces uno dice, ¿cómo no se considera que es una ciudad estratégica, por ejemplo, para mantener la producción del cobre en nuestro país, sabiendo que el cobre es tan importante para mantener la actividad económica cuando más recursos se necesitan? Entonces uno podría decir, ¿por qué no se tomó la decisión de declarar una cuarentena preventiva antes en Calama y no recién ahora, cuando tenemos 100 días de la pandemia y una cantidad de muertos que superan los 2.600? Mire, la forma en que se determinan las ciudades y los lugares en donde hay cuarentena es una forma que utiliza el Ministerio de Salud con un grupo de asesores, donde hay gente epidemiólogos, médicos, todo especialista, y por lo tanto yo no voy a ponerme a discutir ese tema. Lo único que le puedo decir es que las autoridades pueden tomar las decisiones que quieran si no hay conciencia entre todos, entre la gente, entre las empresas, entre las autoridades y entre todos. Este tema es muy difícil sacarlo adelante, pero le vuelvo a repetir, la minería es una de las actividades económicas en donde menos contagios hay. Tanto es así que si usted compara, y puedo mandarle una tabla de lo que ha ocurrido en la minería chilena versus el Perú, versus México, versus Canadá y otras partes, tenemos de verdad un tremendo esfuerzo que han hecho los trabajadores y trabajadoras, las empresas y también las autoridades. De todas maneras, claro, Calama es una ciudad estratégica, hay 4 divisiones de Codelco ahí, así que bueno, es importante también. Le queremos agradecer estos minutos de conversación con CNN Chile, ministro, que esté muy bien, buenas tardes. Gracias a usted.